Bienvenido a tener una devoción de fuego. Usted y yo invocaremos a Adonai. La Biblia predijo que en nuestros días la gente sería cada vez peor y que por eso los valores morales y sociales se vendrían abajo. Eso lo encontramos en 2 Timoteo 3:13. Pero ¿por qué la Biblia nos advierte que cada día va a ser peor? Se incrementará la maldad, el desamor. Pues en este tema quiero compartirles lo que la palabra me ha enseñado respecto al fruto prohibido del conocimiento del bien y del mal. Es cierto que a raíz de la caída de Adán y Eva, nuestros primeros padres, toda la humanidad está en pecado y destituidos de la gloria de Dios, porque en nuestro gen, si se puede decir así, el enemigo dejó una semilla, el fruto de la sabiduría maligna. Y hoy en día, estas generaciones están cultivando esa semilla y alimentándose de su fruto. Veamos qué nos muestra la palabra de Dios. Veamos que hoy en día se encuentran muchas personas generadoras de sabiduría maligna. Remontémonos inicialmente a la escena de Génesis, capítulo 3. En estos textos bíblicos, a Adán y Eva se les presenta el fruto prohibido. Y ese fruto prohibido, nuestro Creador, nuestro amado Señor, hace una advertencia de que ni siquiera lo miremos, mucho menos comerlo, ya que fuimos creados con libertad de decisión. Ese árbol, por entonces, era el testimonio o la señal de que podíamos nosotros tomar decisiones o para bien o para mal, sin tener pecado en ese momento. En el contexto cultural religioso, lamentablemente se ha relacionado con la fruta de la manzana, haciendo ver es como si fuera el origen del pecado original. Pero cuando en el año 382 se le encarga a Jerónimo de Estridón la traducción de la Biblia al latín, algunos textos originales en hebreo nos revelan el significado de fruto prohibido, mencionado en el Génesis, donde Dios indica a Adán y Eva que no deberían comer del fruto del árbol del bien y del mal. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué contenía ese fruto? ¿Saben? En estas traducciones que son muy complejas, el término mal, que para algunos puede significar manzana, pero en realidad su traducción más correcta al español es simplemente fruta. Al vincularse con un fruto de un árbol, el significado se popularizó como la manzana. Ahí está la discordia, cosa que es un error de traducción, como les acabo de comentar, y también de comprensión. El término malum se traduce como fruta, y así deberíamos de tomarlo la interpretación más correcta. O si se quiere ser más preciso, fruta con su semilla, quiere decir. Según la época, en caso de hacer referencia a un fruto, este fruto representa el principio de pérdida de unidad con Dios. No solamente nos separa de Dios, sino también nos da el motivo para rebelarnos y no hacer su voluntad. No es la manzana, pero sí fue un fruto que nos lleva a esa separación y de pronto una dualidad en obedecer o en mantenernos en fe. Miremos, en Juan 15:1-6 nos dice o nos aclara este concepto. Veámoslo en la pantalla. Si hablamos de fruto, podríamos hacer referencia a una mandrágora, que es un árbol mucho más presente en otros textos bíblicos, ya que este fruto en la medicina tradicional
la mandrágora se ha usado por sus propiedades narcóticas y analgésicas. Este fruto es un alcaloide y de ahí se saca la escopolamina y la atropina, que pueden causar efectos sedantes porque es un alucinógeno que altera la conciencia. Saben que dentro de la cultura egipcia los faraones y los sacerdotes utilizaban esa sustancia para invocar los espíritus a sus dioses. Bueno, una evidencia es en el libro de Génesis que aparece mencionándose este fruto. Raquel le dice a Lea que puede pasar la noche con su esposo a cambio de mandrágoras. Miren, en la antigüedad la mandrágora se asociaba a poderes sobrenaturales y se consideraba una planta duende. Lo cierto es que es un alucinógeno que altera la conciencia, sus propios pensamientos y sentimientos. Se puede asociar que invocan espíritus. Según la ciencia médica, se une esta sustancia a los receptores cerebrales y ahí es cuando se potencializa su efecto y empiezan a ver alucinación. ¿Qué cree usted? ¿Qué pasó con ese fruto de Adán y Eva? ¿Por qué las personas drogadictas en un momento dado se vuelven violentas y muy creativas para la maldad? Se creía que se podía cultivar en los cementerios y que tenían raíces con forma humana. Entremos de nuevo a la escena entre Adán, Eva y Satanás. Y obviamente el árbol del conocimiento del bien y del mal. Este personaje, Satanás, hizo una declaración mentirosa, porque ese es su carácter. Y fue contundente, ¿sabe? Porque fue bien perversa, al decirles, no moriréis, sino que sabe Dios Jehová, que en el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Les recuerdo que eso está en Génesis 3, 4 al 5. Obviamente sabemos que él no solo desmintió a Dios Jehová, sino también insinuó que Dios Jehová estaba reteniendo algo bueno de Adán y Eva, como fueron creados. Él les dijo que al comer ese fruto, ella y su esposo serían como dioses. Veamos los siguientes argumentos, y ahí vamos a encajar respecto a este tema de los consumidores de este fruto. ¿Por qué medios se comen este fruto? Por algunas ideologías humanistas y sistemas teológicos, entre otros, pero también aquellas personas que se meten al ocultismo, al espiritismo, a la brujería, que convocan espíritus demoníacos. Todas estas personas, o todos estos conocimientos más bien, enseñan en el fondo una de las grandes herejías, que es ser o podemos ser dioses por derecho propio, como fuimos creados. Lamentablemente el catolicismo romano enseña lo que se llama la divinización del hombre, es decir, el unigénito Hijo de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, hecho hombre, pudiera ser a los hombres dioses. ¿Qué piensan ustedes? Eso está en el Catecismo de la Iglesia Católica, segunda edición, sección 2, capítulo 2, artículo 3, parágrafo 1, 460, para el que lo quiera consultar. Si analizamos un poquito, aunque el significado católico es que los creyentes están unidos a Cristo a través de la Eucaristía, pero si miramos la mala interpretación afirmando en estos dos pasajes de la Escritura, Salmo 82:6 y Juan 10:34, los lleva a pensar nosotros podemos ser dioses. ¿Qué dice el Salmo 82:6? Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Jesús cita este salmo, ¿sabe? En lo que yo les decía en Juan 10:34, que les hizo una pregunta, los interrogó. ¿No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Pero, sin embargo, estos dos pasajes, ¿saben?, tienen explicaciones en el contexto inmediato que claramente no indica la humana divinidad. Por ejemplo, en el Salmo 82:6 es seguido por una advertencia de que, pero como los hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis,
que es el versículo 7, nos está haciendo una referencia a los hombres mortales que representan la autoridad de Dios en el mundo. Son reyes, jueces, magistrados, gobernantes, todo lo que lleva a una autoridad que es establecida por Dios. Miren, el postulado de esta mentira se basa en que la palabra con la fe es que cuando le pedimos algo a Dios en fe, Él está obligado a cumplir ese requerimiento, como pequeños dioses, y que nuestras palabras tienen mucho poder. ¿Será cierto? ¿Qué piensas? Este error se enseña por algunos evangelistas y sus raíces vienen pentecostalismo, que lo han hecho más común en las iglesias llamadas carismáticas. Bueno, saben que este movimiento de la palabra de la fe tiene una serie de frases o nombres conocidos tales como declararlo, lo declaro, pacten con Dios, y que usted y yo conocemos como la teología de la prosperidad, que viene arrastrando también un evangelio de la salud y de la riqueza. Es cierto que nuestro amado Jesús sanó y que nos da por intermedio del Espíritu Santo ese don de sanidad, pero de eso no se trata el fundamento de la iglesia, ni tampoco de hacernos ricos, porque nuestras riquezas están allá en los cielos donde está nuestro Señor. Por lo tanto, las escrituras bíblicas condenan este concepto tan erróneo en el mejor de los casos, y en el peor de los casos como sectas heréticas. Observamos que en 2 Timoteo 4:3 nos dice: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Aquí vemos cómo siguen alimentándose de ese fruto. Para algunos es la manzana, para otros pienso yo que es la mandrágora, porque los sumerge en una oscuridad muy similar a lo que pasa a las personas que son adictas con sustancias psicoactivas. Bueno, vamos a ver una segunda evidencia, que es la siguiente. Dios Jehová había dicho: ciertamente moriréis, ¿se acuerdan? Pero Satanás dijo: no moriréis. Eva tuvo que escoger a quién creer. Y ese es uno de los dilemas. Por la caída, por el pecado, entramos en duda, y muchos dudan de lo que Dios dice. ¿Y cuál es ahí el dilema de toda la humanidad? ¿O le creo a Dios Jehová o a Satanás? Y como siempre, Satanás tiene aquí sus hijos, sus serviles, que se inventan ideologías, filosofías, conceptos de la vida de acuerdo a la oscuridad. ¿Te gusta ese fruto? ¿Te deleita ese fruto? Observemos que Eva miró la fruta y pensó en lo que había dicho Satanás, sembrándole la duda. Entonces decidió, tomó la fruta y se la comió. Eva optó por creerle a Satanás. ¿Será que nosotros no hacemos lo mismo? ¿Qué hay en tu pensamiento y en el mío? ¿Qué nos ronda? Esos pensamientos recurrentes que nos privan de hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Pero eso no fue el fin del plan malévolo, malvado de Satanás, ¿saben? Este ser infernal también tenía el propósito de hacer que Adán pecara, y lo hizo. Y sabe, como todo fruto contiene las semillas que germinarán para dar lugar a una nueva planta, que es el conocimiento del mal en el ser humano. Podemos interpretar que una fruta es la parte del fruto que nos comemos. Por ejemplo, la parte dulce y carnosa de una planta, como el mango, como el durazno, como la naranja, pero que nos rodean las semillas. Es decir, que si lo vamos a poner como un ejemplo, así es el hombre natural. Está adherido a esa planta
que cultiva Satanás. Tú y yo estamos adheridos al mal. Miremos que Satanás no habló directamente con Adán, ¿se dan cuenta? En lugar de eso dependió de Eva para hacer que su marido entrara en duda e incredulidad a lo que Dios Jehová había advertido. ¿Por qué Satanás usó a Eva y no a Adán? Porque, como dijo Adán cuando vio a Eva, carne de mi carne, huesos de mis huesos. Eso nos lleva a tener un afecto y una confianza absoluta en la mujer. Miren, ese fruto, como todo fruto, es una parte de la planta que deriva del ovario de la flor fecundado y desarrollado, en este caso, desarrolló la maldad en nosotros, haciendo de nosotros hijos de maldad o hijos de ira. Esta evidencia de que estamos bebiendo del néctar de este fruto prohibido, nos lo dice Santiago 1, del 5 a 8. Se dice que la duda es un destructor de la vida y que debemos pedir sabiduría a Dios con fe. ¿Tienes duda? ¿Tienes duda de la palabra de Dios, de lo que sale de la boca y del corazón de nuestro Padre Celestial? Todos lo miramos en primera instancia como una desobediencia, lo que hizo Adán y Eva, pero fue más allá de esta transgresión. Lo que nos heredaron el pecado a toda la humanidad fue la incredulidad también. Mire, en el libro de Romanos 5:12 de las Escrituras Bíblicas nos dice que en Génesis 3, Satanás tentó a Eva sembrando la duda en su mente. El remedio para la duda, ¿sabe cuál es? La fe. Y que la fe viene por el oír, la palabra de Dios, mis queridos hermanos. ¿Qué nos dice la palabra respecto a la fe? Creer o tener fe es algo más que pensar que algo es un hecho. La fe tiene que ver más con la confianza y la aceptación personal, ¿sí?, de lo que Dios nos está diciendo o prometiendo. Tu fe se cimienta en creer la palabra de Dios. Los actos intencionados de nuestra voluntad están sujetos a desobediencia o a la fe. Así que en las Escrituras el pecado de la incredulidad no es simplemente la ignorancia, no, sino que es rechazar voluntariamente el don gratuito de Dios de perdonar el pecado por la obra redentora que hizo nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que estábamos bajo la ira de Dios. Ahí, en este acto, en este néctar de la fruta prohibida, es el pecado de la incredulidad. ¿Sabían que es uno de los nutrientes que tiene esta fruta? Miremos Isaías 7, 10, 25, que nos afirma que la raíz de la incredulidad es la rebelión. ¡Wow! ¿Qué hay en la mente del ser humano hoy en día? Rebelión contra Dios, contra las autoridades. No la falta de evidencia, porque tenemos muy claro la evidencia de Dios alrededor de nosotros por su creación. Y por último, la evidencia del pensamiento impuro que hay en todos los hombres, en todos nosotros, los seres humanos, tenemos un pensamiento impuro, pecaminoso, si se me permite la expresión, un pensamiento asqueroso para el Señor. Si ustedes notan, Adán y Eva, después de haber pecado, fue que estaban desnudos, es decir, se manifestó todo pensamiento impuro. Ahí también germinó la malicia, la lascivia, la codicia y el anhelo de tomar todo lo impuro sexualmente. Y ahí se generó, obviamente, la inmoralidad sexual, entre otros. ¿Saben? Tenemos una tentación a mantener una coherencia entre nuestros pensamientos y acciones. Cuando por alguna razón esta coherencia se rompe, experimentamos un estado de
disonancia cognitiva. Miren, una mentira no tendría sentido si la verdad no fuera percibida como peligrosa. Y eso fue lo que hizo el enemigo. La consecuencia de la transgresión fue fulminante, pues el punto que los primeros padres sintieron fue el aguijón de su propia carne, el desequilibrio pasional, la lucha de la carne contra el espíritu, el desorden luminoso, y por ello se avergonzaron de estar desnudos. ¿Quién sabe qué se imaginaron al verse? Tal vez se imaginaron en actos de perversión, como lo podemos leer en el versículo 7 del capítulo 3 de Génesis. Lo cierto es que la batalla contra el pecado siempre comienza en la mente y después se anida en el corazón del ser humano. Bueno, hermanos, para dar un ejemplo más claro, voy a meterlos que se imaginen la escena de Eva y Adán en el huerto con Satanás, por medio de esta parodia. De pronto es un poquito satírica, pero eso es lo que tenemos de guerra en nuestra mente. Hola, mis amados. Ustedes saben que comer el fruto prohibido les hace ver el comienzo de la elección del bien y del mal. Sí, al conocer el bien y el mal, saben que les ofrezco a la vez que se trata de perfeccionar la conciencia y los inclina a cargar el conocimiento de buscar lo mejor que les parezca. ¿Acaso Dios no es así? Este conocimiento que doy a través de este fruto potencializa tus obras de tus deseos de la carne, porque te lo sembré en la semilla que tiene este fruto. Entre más te alimentes de mi fruto, tus sentidos del yo y tus intereses solo pueden ser determinados e interpretados por ti mismo. Obra por tus propios intereses y encontrarás la única forma moral de obrar. Edifícate tú mismo. Es el resultado y el objetivo de tener tu soberanía individual. Y lograrás una autodeterminación y una autorrealización. Te enseño, lo personal es lo real, o mi causa es lo mío. No te compliques para que te beneficies. Estás sujeto a que nos manden a recibir órdenes. ¿Tú no estás cansado de eso? Mi fruto te inclina a buscar tu propio interés. Oh, pero cuidado, no hagas aseveraciones ni juicios acerca de lo que los demás deberían de hacer, porque eres libre y ellos también. Oh, tienes albedrío para que permitas que todo el mundo debe actuar de una manera que sea en su propio interés. ¡Qué fascinante! Piensa que la verdad es muy obvia y está en ti. Por lo tanto, no se necesitan argumentos que lo comprueben. Si te inclinas a ofrecer caridad, como es mandado, mira que es hacer a una persona dependiente de ti. Es decirle que no es capaz, que es un inútil. Y verás que no te van a agradecer. Se sentirán resentidos y ofendidos por tu ayuda ofrecida. Estar pendiente del bienestar de los demás es una invasión a su privacidad. Prueben de mi néctar para que cada uno se preocupe por sus propios intereses, deseos y pasiones, porque eso es digno de nosotros los dioses. Y al embriagarte, conocerás que hay un amplio espectro de lo que se conoce como géneros, que no tiene relación con el sexo
de tu cuerpo. Es posible que una persona nazca en un cuerpo equivocado y por lo tanto con un sexo incorrecto. La culpa es de tus padres. Te trajeron así. Recuerden que es lo mismo como las diferencias culturales asignadas a los seres humanos. Mi fruto del conocimiento del bien y del mal, les aseguro que vivirán en una mejor sociedad. Coman de mi fruto, coman más, y serán dioses. El apóstol Pablo habla de esto en Romanos 7, y fue revelado y es muy claro. Y dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Miserable de mí. ¿No han escuchado personas que dicen, no sé por qué lo hice, solo actué, me dejé llevar? Eso está en Romanos 7, 19 al 24, el versículo que acabo de leerles. Se dice que ambos, a pesar de estar desnudos, no se avergonzaban, porque fueron creados en santidad. Pero si lo miramos de un modo plástico, de decir que sentían un perfecto equilibrio entre su razón y sus pasiones, sin que tuvieran noción de un desorden sexual, perversión, inmoralidad o malicia, y como les dije, de codiciar o el cuerpo ajeno o su mismo cuerpo, fetichismo, que les pudiera turbar y avergonzar. De este desequilibrio sexual, que fue la continuación al pecado, se ha querido deducir que el pecado de los primeros padres fue de índole sexual. No fue así. De tal forma que antes de la primera caída, lo que nos preguntamos es que antes de la caída del pecado, nuestros primeros padres no tuvieron relaciones sexuales. Si fuimos creados también para eso, para traer hijos. ¿Qué creen ustedes cuando el Señor creó al hombre y a la mujer para que se procrearan? ¿Cómo se procreaban? ¿Cómo se podían tener hijos? Tengamos la vista clara, limpia, una visión santa de cómo fuimos creados, hermanos. Esta interpretación está en contra del contexto bíblico, ¿saben? Ya que la mujer fue creada como complemento del varón, carne de su carne, hueso de sus huesos, para formar una sola carne y traer hijos. Génesis 2:24. Lo que observamos en las Escrituras en Apocalipsis 2:20-22 es que dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tolera que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. 21. Y dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. 22. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. ¡Qué perversidad, qué sabiduría tan maligna! La revolución sexual está volando alto hoy en día y hemos llegado a un punto en el que se evidencia que no basta con el consentimiento y descubrir que no quieres. ¿Qué significa? Ir más allá del consentimiento del individuo y descubrir lo que sí se quiere en su maledicencia, en su concupiscencia, hermanos. El resultado de comer este fruto prohibido de Adán y Eva era que querían ser como dioses, conociendo el bien y del mal. Y mire, hoy en día estamos pagando las consecuencias. Eva tal vez se sintió halagada de esa promesa y solidaridad con su tentador, y sigue tentándola, porque hoy en día la mujer ha perdido ese espíritu de feminidad y se ha dejado llevar por las ideologías feministas, donde se liberan sus pasiones lujuriosas y no consideran que eso va contra su dependencia de Dios.
traspasando el mandamiento de su hacedor. ¿Saben? El principio del pecado no está en el apetito desordenado de la fruta prohibida, no, sino en el deseo de esa semejanza divina de ser como Dios, que puso esa semilla en el corazón del ser humano, que mediante la posesión de la ciencia del bien y del mal, toman esa actitud arrogante y desafiante ante el Creador. Bueno, hermanos, la caída del hombre podemos decir que es clave para entender la naturaleza humana y el estado del mundo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos viviendo el mundo? Y nuestro amado Jesús nos advirtió. Hay varios textos bíblicos y evangélicos donde Él nos advierte cómo va a llegar la humanidad, apartada de Dios. Es más, aborrecerán a Dios. Aparte de eso, no existe una explicación creíble para el estado humano. ¿Habrá otra? ¿Por qué están así? ¿Por qué van a llegar a eso? Incluyendo, por ejemplo, la existencia de la conciencia humana, que tenemos ese privilegio los seres humanos, conciencia, y que por medio de esa conciencia hemos tenido y tenemos el conocimiento del bien y del mal, que nos distingue de los animales y nos pone muy por encima de ellos. Solo la caída explica por qué tenemos la maldad inherente, ¿saben? Esa semilla ahí, que es un gen con que todo ser humano nace, y que cada ser humano muestra un corazón con la actitud correcta o incorrecta, dependiendo de su sentir. Aquí vemos solo uno de los misterios de la naturaleza humana, ¿sabe? El por qué la tanta maldad, por qué hay tanta ira y odio contra Dios, en el cual ninguna literatura en el mundo ha podido dar una explicación de por qué estamos así. Aparte, obviamente, de la Biblia, que nos explica nuestra condición humana. Llegamos a la conclusión, hermanos y hermanas, que la sugestión ha sido realmente diabólica. Estamos sugestionados, ¿sabe? Y ese plan consiguió su efecto porque la humanidad cada día está más perdida en las tinieblas, en la condenación eterna. Desde el principio, la generación cainita, el diluvio, después Sodoma y Gomorra, lo que estamos viendo ahora y cómo va a terminar este mundo, este planeta. Porque ¿saben qué? Seguimos sintiéndonos atraídos hacia el fruto de aquel árbol misterioso al que ahora consideran como clave de su felicidad. Sí, se sienten felices en su estado aparente libertad, que más bien es un libertinaje y una inmoralidad sexual como nunca se ha visto. Porque ellos vieron en ese árbol que era bueno para ser comido, jugoso, hermoso a la vista y deseable para alcanzar la sabiduría, como lo dicen en Génesis 3. Nos hemos llenado de un conocimiento que podemos compararlo con la gula, el conocimiento del ser humano en sí, la vanidad y el orgullo intelectual. Hemos puesto los ojos en las cosas del mundo, que son pasajeras. Otro rasgo magistral de observación psicológica que retrata las profundidades del ser humano, sus entrañas espirituales, es que hemos observado que esa serpiente que le habló a Eva está entronizada sumamente en el cosmos de la mente humana, podríamos decir psicológicamente, con una psicosis de que podemos ser como Dios. Pues el fruto prohibido tendrá una virtualidad inesperada, porque le seguirá abriendo los ojos y llegarán a ser conocedores del mal cada día más. Si queremos entrar dentro de la psicología de la tentación, déjenme decirles que empezamos por notar que los primeros padres, en virtud de la justicia original, gozaban de perfecto orden y paz en su interior. Hoy el ser humano no lo tiene, lo ha perdido, y por eso vemos sus actuaciones.
Está muy lejos de ellos la lucha que tan vivamente nos pinta Pablo en su epístola en los Romanos, capítulo 7, versículo 13 en adelante. Nos dio el Señor y nos creó para tomar decisiones, pero la perdimos porque estamos perturbados con ese vacío interior que es la amistad y la presencia de nuestro Creador. El primer pecado, pues no pudo ser un pecado pasional, no, ni de gula o sensualidad, no, sino que tuvo que ser primeramente un pecado del espíritu de Eva y de Adán, que se insubordinaron contra Dios Jehová, dando luego lugar a la insubordinación de las pasiones lujuriosas, muy oscuras, en las cuales no la dio el enemigo Satanás. El fruto prohibido no traerá solamente la muerte física y espiritual, sino la ciencia superior del mal. Y eso es lo que hoy estamos viendo. Embriagados por conocimientos, con muchos títulos académicos, algunos llamados científicos, pero se han embriagado en su sabiduría, desconociendo a Dios, como dice Pablo en Romanos capítulo 1. Hoy vemos que el hombre se desordenó en su espiritualidad, con altivez, arrogancia, en su masculinidad, llenos de irresponsabilidad, al punto que algunos los domina en su carácter. La mujer cada día menos de espíritu femenino, el hombre con más espíritu femenino, dice que para alcanzar la superioridad en el mundo, pero que hemos perdido el rol de cada género. Ya no se sabe qué es un hombre o qué es una mujer, porque estamos muy pobres espiritualmente y alejados del propósito divino. ¿Son dioses? Sí, pero dioses como en el Olimpo, sin rumbo, sin un carácter seguro en su género. No distinguen el deseo o el comportamiento sexual por su sexo biológico, sino por sus pasiones e idolatría al cuerpo humano, para saciarse y encontrar un reposo en sus pasiones y en sus concupiscencias. Hasta pronto, hermano.